Buenas tardes. No. Buenas tardes. Ahora sí. Sabe que la respuesta de la audiencia influencia al predicador y he hablado con múltiples predicadores al respecto y como que todos coincidimos en la misma cosa. De manera que ese ejercicio fue a propósito. Gracias Ángel por la oportunidad de estar aquí otra vez en esta iglesia que amamos por diferentes razones. Amamos a Ángel, a Yamel, pero es difícil para mí estar aquí y no recordar a su padre, el pastor Cardosa, con quien tuvimos una gran amistad y con otro de los líderes de esta iglesia por igual. Así es que gracias por estar presente, gracias por haber elegido, Ángel, un tema tan crucial como este, porque es un tema que ha sido muy mal entendido, y como ha sido mal entendido, pues ha sido mal enseñado. Es un tema popular, es un tema que yo diría que desde la década de 1970 como que acaparó la atención de la iglesia, literalmente hasta el punto que Cristo resultó desplazado. El estudio, el interés era más bien la persona de Satanás, y la iglesia fue enseñada a hacer muchas cosas que la palabra de Dios ni siquiera menciona. Cuando entiendes algo, cuando estudias algo mal, lo entiendes mal, lo practicas mal, lo replicas mal, lo aplicas mal. Y las consecuencias sobre lo que ha acontecido con este tema, pues han sido enormes. La atención del creyente ha sido desviada, que es exactamente lo que Satanás quería lograr de parte de los hijos de Dios. Y literalmente este fue un tema que acaparó tanto la atención desde la década del 70 hasta más recientemente, porque ha perdido un poco de fuerza últimamente, que muchas de las cosas cruciales de la palabra se dejaron a un lado y nosotros como iglesia hemos pagado las consecuencias de tal cosa. La guerra espiritual de la que vamos a estar hablando se ha enseñado, se entendió y se ha estado enseñando como una lucha de poder. Y sin embargo, si hay algo que queda claro en la palabra de Dios desde el inicio, es que la guerra espiritual no es un encuentro de poder. Satanás no tiene ningún poder que ejercer contra nuestro Dios. La batalla o la guerra espiritual es una lucha por la verdad. Cuando tú abres el libro del Génesis, lo que te encuentras ahí desde el inicio es una distorsión de la verdad, y cuando esa verdad fue distorsionada, el resto simplemente es lo que hemos estado viviendo desde entonces. Cuando el máximo exponente del reino de las tinieblas, Satanás, se junta o se encuentra con el máximo exponente del reino de la luz, Cristo, en el desierto, una vez más no hubo ningún despliegue de poder. Como no lo hubo en el jardín, tampoco lo hubo en el desierto, y sin embargo la iglesia así es como lo ha entendido. Pero la batalla es por la verdad. Donde nosotros perdimos la batalla fue con la primera pareja, cuando ellos tomaron la verdad de Dios y la cambiaron por la mentira. Y desde ahí entonces nosotros hemos estado creyendo, abrazando, proclamando, autocreyéndonos mentiras que nosotros mismos hemos creado, y Satanás ha estado ganando la batalla. En vez de enseñarle al creyente lo que es la verdad y a discernir la verdad del error, el creyente se le enseñó por muchos años a reprender demonios, lo cual nosotros vemos en la palabra de Dios, pero tiene un contexto en particular. De manera que en esta primera sesión yo quiero hablarte de la naturaleza de la batalla. Y la naturaleza de la batalla la pudiéramos resumir de esta manera: la batalla es por la verdad, pero ruge en tu mente. Ese es el campo de batalla. Tu mente es el campo de batalla. Y la pregunta es entonces sobre qué es la batalla. ¿Cuál es la razón por la que Satanás lucha, o qué es lo que está tratando de hacer? Es tomar la verdad de Dios, distorsionarla un poquito para que se parezca a la verdad, que cuando tú la escuches tú puedas creer que ciertamente eso es lo que la Biblia revela. Recuerda que en el jardín del Edén Satanás vino a Adán y Eva y le hizo una pregunta.
nada de demostración de poder. Una simple pregunta. Los envolvió, por así decirlo, en una conversación aparentemente inocente con que Dios ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles del campo. Eva responde, y ahí comenzó su problema, y le dice, no, Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles del campo. Tú ves que el lenguaje de Satanás y el lenguaje que Dios había pronunciado se parecen, pero estaba trastocado. Dice Eva entonces, es que de ese árbol que está en el medio, del árbol del bien y del mal, nosotros no podemos comer. Y Satanás cambió la verdad, dice, no, claro que puedes comer. El problema es que Dios, dicho en otras palabras, Dios no es tan benevolente como tú piensas y no es tan creíble como tú crees, porque lo que pasa es, Eva, que Dios sabe que si tú comes de ese árbol, el día que comas, tú y Adán, sus ojos se abrirán, wow, comienza a ser atractivo ahora, y tú serás como Él. Eso es lo que Dios no quiere que ocurra. Y cuando ellos escucharon la voz de la serpiente, le fue más creíble que la voz de Dios. De manera que ellos perdieron su confianza en el Dios que le había creado. En el desierto pasó algo similar, porque Cristo sale del río Jordán, sale bautizado. Lo primero que Cristo oyó en el río Jordán fueron las palabras de su Padre cuando el cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchaste, este es mi Hijo amado. Cuando Cristo sale del Jordán y el Espíritu de Dios lo empuja al desierto, que es lo que el texto de la palabra dice que ocurrió, entonces Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, en otras palabras, quizás tú no lo eres. Una vez más, Satanás se atreve a cuestionar la palabra que había salido de Dios mismo. La batalla es por la verdad, pero ruge en tu mente. Escucha este texto del apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3. Me temo que así como la serpiente, Pablo se va al jardín del Edén, con su astucia engañó, ahí está la mentira, engañó a Eva. Las mentes de ustedes, tú puedes ver ahora la asociación entre la verdad, la mentira y la mente. Las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo dice, a mí me atemoriza que de la misma manera que la serpiente capturó la mente de Adán y Eva, llevándolos a cambiar la verdad de Dios por la mentira, que de esa misma manera, de alguna forma, ustedes ahora, en vez de tener una devoción sencilla a Cristo, que ustedes lleguen a creer otra cosa. Satanás conoce perfectamente bien que mientras nosotros creamos la mentira y sobre todo cuando vamos a vivir la mentira, quedaremos esclavos de dicha mentira. Por eso es que Cristo viene y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Satanás conoce eso mejor que tú y que yo. Por tanto, si Satanás quiere mantenernos esclavizados, va a hacer todo lo posible para que yo pueda conocer la verdad, y después de haberla conocido como creyente va a hacer todo lo posible para que yo abrace mentiras secundarias, de forma que, habiendo sido declarado libre por Cristo, vuelve y me esclavice a patrones de pensamientos, de conductas que me robarán el gozo y me robarán la libertad que Cristo compró. Escucha ahora lo que el apóstol Pablo dice cuando escribe a los romanos, que nos deja ver, ya hablamos que la batalla es por la verdad, estamos tratando de ilustrar desde el principio a la vez que ruge en tu mente esa batalla. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 7, versículo 22 al 24. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Okay? Pablo dice, aquí hay un problema en mí, porque la batalla ruge adentro de mí. En mi hombre interior, en mi alma redimida, yo me deleito en esta ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, los miembros de mi cuerpo,
que hace guerra contra la ley de mi mente. Ahí está el lenguaje de guerra, de batalla, que hace guerra, que se opone, que combate. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo está diciendo es, mientras estemos en este cuerpo mortal, terrenal, tiene una naturaleza carnal que tiene deseos, y esos deseos están continuamente tratando en mi mente de llevarme en una dirección, pero yo reconozco que ya yo conozco en la misma mente a otra cosa, a otra verdad, que me dice que yo debo ir en la otra dirección, y entonces los miembros de mi cuerpo, con sus deseos, me hacen la guerra. Eso no son palabras menores. Satanás quiere tu mente y Dios quiere tu mente. Ambos quieren tu mente por una razón muy sencilla que la vamos a ver prontamente, pero ambos quieren tu mente, literalmente hablando. Recuerda que cuando Cristo vino, se encarnó, Dios hecho hombre, Él enseñó que toda la Biblia, todo este manual de instrucción y palabra de Dios, yo lo puedo resumir en 2 mandamientos, literalmente hablando. Ama a Dios y ama al prójimo. Pero ahora lo que me interesa ver es cómo es que Dios quiere que yo le ame. Él dice, bueno, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Dios quiere tu mente. Dios quiere tu mente porque Dios sabe que tu mente dirige tu vida. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos otra vez, unos capítulos más adelante, yo cité Romanos 7, ahora te voy a citar Romanos 12, nos dice que no nos adaptemos a este mundo. Romanos 12:2. Ok, Pablo, entonces, ¿qué tú quieres? Que mejor seamos transformados mediante la renovación de vuestra mente. Ahí es donde yo tengo que comenzar a renovarme, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo me da 2 recomendaciones. Número 1, no permita que el mundo te dé su forma. El mundo tiene ideas, corrientes de pensamientos, modas, estilos que van y vienen, ideologías como la actual ideología de género. Pablo dice, resiste a ese mundo y no permita que te dé su forma. Pero hay una sola manera como tú puedes hacer esa resistencia, y es si tú permites que tu mente sea transformada. Y cuando tu mente sea transformada por la verdad de Dios, tú vas a poder verificar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, si yo permito que el mundo le dé forma a mi mente, no puedo discernir la voluntad de Dios. Y cuando comienzo a verla, no la creo, pienso que no lo es. Tampoco me parece tan buena, tampoco me parece tan agradable, tampoco me parece perfecta. ¿Por qué? Porque el mundo me dio su molde, me moldeó mi forma de pensar. Y Satanás quiere tu mente. Ahora recuerda que el apóstol Pablo escribió este texto en un idioma que no es el nuestro, lo escribió en griego. La palabra ahí para mundo, que no nos amoldemos a este mundo, es aion, que implica no este mundo físico. Escucha lo que implica: corrientes de pensamientos, estilos de vida, sistemas educativos, filosofías del mundo, todo lo que el mundo valora. En otras palabras, cada vez que este texto ha sido leído en el siglo II, en el siglo IV, en el 8, en el 12, en el 21 ahora, cualquiera que fueran las formas de pensamientos, estilos de vida, corrientes, ideologías de ese momento, a ese mundo que Pablo se está refiriendo y nos está diciendo, a eso no te amolde, no deje que el mundo te dé esa forma. Todo eso que el mundo representa, Pablo me dice, manténlo fuera de tu mente. Y la manera de mantenerlo fuera de mi mente es si permito que esa mente sea transformada. Hermano, el problema que nosotros tenemos es que nuestra mente está muy enfocada en aquí, en el ahora.
está muy enfocada en lo terrenal, en este mundo, porque esto es lo que nosotros vemos, palpamos. Aquí es que oímos cosas y por tanto, de manera natural, mi mente frecuentemente está aquí debajo. Y ese no es solamente el problema tuyo y mío, este es el problema incluso de apóstoles del pasado, porque en un momento dado, cuando Satanás trata de evitar que Cristo llegue a Jerusalén, porque ahí él iba a ser crucificado y ese sería el final de su historia, él usa a Pedro. Y cuando Cristo anuncia que él va a Jerusalén y va a sufrir mucho en manos de las autoridades, pues Pedro le dice, no, que no te acontezca tal cosa, Señor. ¿Y qué es lo que Cristo le dice? Cristo le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, no le habló ni siquiera a Pedro. Cristo, como lo que él era, pudo discernir, Satanás está usando a Pedro. Quítate delante de mí, me eres piedra de tropiezo. Ahora escucha el énfasis, donde es que yo lo quiero hacer. Porque no estás pensando, ahí está la mente, en las cosas de Dios. ¿En qué estaba pensando Pedro? Sino en las cosas de los hombres. Bingo. Si yo no transformo mi mente para que mi mente piense en las cosas de Dios, como Pablo escribió ahora que debiéramos tener la mente en las cosas de arriba. Si yo no permito que eso ocurra en mi mente, yo voy a vivir con mi mente en las cosas de los hombres y yo voy a caer una y otra vez en la batalla. Una y otra vez. La razón por la que la mente es tan crucial es porque la mente de hecho se convierte en el blanco de ataque. Todos nosotros vimos, no es un comentario político, simplemente es un comentario del momento. Todos nosotros vimos cuando en los diferentes videos salió lo que pudiera ser una mira apuntando a la cabeza del presidente Trump. Bueno, de esa misma manera, Satanás apunta a nuestra cabeza en el sentido de él apunta a nuestra mente. Porque él conoce lo crucial que es la mente. Satanás sabe que antes de yo dar el paso que acabo de dar, mi mente tuvo que pensarlo y decidirlo. ¿Ok? Entonces, no importa lo que tú vayas a hacer mañana, siempre será precedida la acción por una acción de la mente. De manera que si quiero hacerte mover en una dirección, tengo que lograr cambiar tu mente, tengo que accesar tu mente. Y la mente es tan importante que Dios nos dejó información acerca de la importancia de esa mente. Escucha lo que dice Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino. Yo pienso, yo planifico. En mi mente yo decido qué es lo que voy a hacer. Dios en su soberanía, Proverbios completa, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la mente, hermanos? La mente es el centro de operaciones. Si tú vas a un aeropuerto, tú sabes que hay una torre de control. La torre de control le da permiso a los aviones para despegar, para aterrizar, los detiene, les da instrucciones, le habla acerca de la velocidad del viento y todo lo demás. Para nosotros, la torre de control es mi mente. Es el centro de operaciones. Mi mente dirige mis pensamientos, buenos o malos, superficiales o profundos. Mi mente dirige mis emociones. Yo puedo darles rienda suelta a mi mente y puedo airarme enormemente dándole rienda suelta a pensamientos, o puedo hacerlo en otra dirección y tener emociones placenteras. Mi mente toma decisiones que luego mi voluntad va y ejecuta. Pero mi mente toma las decisiones primero. De manera que toda mi vida, todas mis acciones han estado dirigidas por mi mente. De manera que si Satanás quiere dirigir tu vida en una dirección, él no necesariamente tiene que entrar dentro de tu mente. Él puede poner cosas enfrente de ti, enfrente de tus ojos. En un jardín, una fruta. Dirige los ojos hacia la fruta, habla con un tono que sea cautivante y de repente la fruta es más atractiva que lo que antes Eva y Adán habían pensado o como la habían visto. De esa misma manera opera en nuestras vidas. Hay un texto de la palabra que a mí siempre me ha llamado la atención
porque hablando de Satanás y toda su actividad a lo largo de toda la historia redentora en la Biblia, tú te encuentras en un momento dado en Primera de Crónicas 21:1 que se nos dice que Satanás se levantó contra Israel. En otras palabras, la meta de Satanás era hacerle daño no a una persona, sino a un pueblo. Al pueblo que Dios había escogido en el Antiguo Testamento. Escucha ahora lo que sigue. Se levantó contra Israel e incitó a una sola persona, a David, a hacer un censo de Israel. ¡Wow! Satanás, a quien quiera hacerle daño, es a todo el pueblo. Él solamente necesita a una persona. De esa misma manera, Satanás quería hacerle daño a toda la raza de la humanidad. Necesitaba a una persona. Necesito a Eva para que llegue a Adán. Una persona. ¿Y qué pasó? David tiene la idea de hacer un censo porque ahora él piensa que necesita una idea de con quién y quiénes o con qué cuenta para la batalla. Su siervo, que no está bajo la influencia del enemigo, es un poco más astuto que él. Dice, pero mi señor, ¿desde cuándo tú has necesitado hacer un censo? En otras palabras, Dios es tu censo, con él es que tú cuentas. Pero fruto de eso que David hizo, Dios juzgó a Israel y 70,000 personas murieron. Dios vino donde David le dijo, ok, no te voy a dejar pasar por alto eso, de manera que te voy a poner a elegir a ver qué tú prefieres. Te puedo dar 3 meses en manos de tus enemigos o 3 días en mis manos. David conocía a su Dios, dijo, no, en manos de mis enemigos nunca. En manos de mi Dios todo el tiempo que tú quieras. Y ok, esta fue la disciplina del Señor. Satanás logró lo que él quería. Él se levantó contra Israel e incitó a David. La palabra ahí en el hebreo significa estimular. Estimuló a David, no sabemos cómo. Seducir, de alguna manera sedujo a David de esa forma. Persuadió a David, provocar. Todo eso es parte de esa palabra en el hebreo. Lamentablemente tu mente y la mía son fácilmente distraídas y capturadas debido a la caída. Nuestra mente fue grandemente afectada por la caída y no se ha recobrado completamente. Lamentablemente, esa es la realidad. Está mejor ahora que cuando yo era inconverso, pero todavía está severamente afectada. Y la razón es que cuando vemos la palabra, tú encuentras diferentes formas de definir qué le pasó a la mente o al entendimiento. Déjame mencionarte alguna de esas consecuencias. Segunda de Corintios 3:14, el entendimiento fue endurecido. En otras palabras, no fuimos ya tan astutos, tan hábiles. No éramos tan capaces de discernir como antes. Segunda de Corintios 4:4, el entendimiento fue cegado. Cegado hasta el punto que el hombre incrédulo lee la verdad y no la entiende. Él la entiende semánticamente, él entiende el idioma español, las comas, los puntos, pero él no entiende la verdad que está detrás, a pesar de que está claro. El hombre fue entregado a la vanidad de la mente. Efesios 4:17. La palabra vanidad implica vacío. El hombre dedica su vida, piensa acerca de su vida y de desarrollar su vida de una forma vana, sin propósito, sin sentido, simplemente vivir la buena vida. El entendimiento del hombre fue entenebrecido, Efesios 4:18. Perdimos la luz, porque Dios es la luz. Dios es la luz que me permite entender su verdad. Perdí la luz, ando en tinieblas. Colosenses 2:18 me habla de que tenemos una mente carnal. Primera de Timoteo 6:5, todavía peor, en la medida que ese hombre se aleja más de Dios, adquirimos una mente depravada. Y Marcos 6:52 habla de discípulos que tenían una mente embotada. Con frecuencia Cristo le hablaba y luego que hablaban le decía, maestro, escuchamos la parábola pero no entendimos, explícanos. Tenían una mente embotada.
Cristo le decía, mira, tengo que ir a Jerusalén a sufrir en manos de las autoridades. Ellos no entendían. Entonces toda esa inhabilidad de la mente, Satanás la usa, porque aún después que llegas a ser creyente, la mente no se recupera completamente hasta que entremos en gloria. Escucha lo que nos dice la palabra de Dios. Porque los que viven, viven, implica un estilo de vida, conforme a la carne, ponen la mente, recuerda, la batalla ruge en tu mente, en las cosas de la carne. Hermanos, si tú y yo, al salir de aquí o mañana, decidimos o dejamos o permitimos que nuestra mente se vaya hacia las cosas de la carne, va a vivir conforme a la carne. Pero los que viven, estilo de vida, conforme al Espíritu, con E mayúscula, ponen la mente en las cosas del Espíritu. De manera que si yo pongo la mente en las cosas del Espíritu, declaradas en este libro, de repente, si pongo la mente en eso, voy a vivir conforme al Espíritu. La mente incrédula, que no conoce a Dios, Romanos 8:7 nos dice, no solamente que es enemiga de Dios, nos dice que no se somete a Dios y ni siquiera puede. Está tan mal, está tan entenebrecida, está tan cegada, está tan en tinieblas, es tan vana que ni siquiera puede someterse a la ley de Dios. Con razón, entonces, el apóstol Pablo nos manda a transformar la mente. De manera que nosotros podamos ser transformados por medio de la renovación de la mente. Notaste en el texto de Romanos 12 que Pablo me dice algo negativo primero y algo en el sentido positivo después. Negativamente me dice, no te adaptes a las formas de este mundo. Positivamente me dice, transfórmate, más bien sé transformado. La palabra ahí en el original es una palabra griega, anakanoisis. Básicamente implica llegar a tener algo nuevo y diferente y que por consiguiente es superior. De manera que cuando Pablo me dice que yo debo transformar mi mente, renovar mi mente es la palabra. Cuando Pablo me dice que yo debo renovar mi mente, me está diciendo que mi mente debe llegar a ser algo nuevo, algo diferente y algo superior a lo que la otra mente era. Pablo me está diciendo, esa es la manera de pelear la batalla. En la segunda sesión vamos a hablar de cómo pelear la batalla. Ahora simplemente nosotros estamos dando pinceladas acerca de la naturaleza de la batalla. Escucha a este pensador, teólogo cristiano Francis Schaeffer, en uno de sus libros. Decía, en la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Wow. En otras palabras, si yo voy a vivir mi vida esta noche ahí afuera, me voy a tropezar, me voy a caer. Yo no perdí la batalla en ese momento. Yo la perdí antes, en el mundo de mi mente, cuando yo decidí que esta noche eso era lo que yo haría. Una manera de ilustrarlo sería, imagínate que estás orando y en oración estás ahí luchando con pensamientos que tienes o tentaciones o algo como que te empuja a ir en una dirección. Cuando te paras de las rodillas, tú ganaste o perdiste la batalla de acuerdo a lo que hayas decidido ahí de rodillas. Perdiste la batalla de rodillas o ganaste la batalla de rodillas cuando tomaste la decisión. De eso es que está hablando Francis Schaeffer. Que en la guerra espiritual, como la batalla ruge en tu mente, la batalla se pierde o se gana en el campo de la mente. Los puritanos hablaban mucho de la vida de la mente, como si la mente tuviera su propia vida. Pero hay una vida de la mente que tiene que ver con las cosas que tú piensas, que tiene que ver con las cosas en las que tú meditas, que tiene que ver con las cosas que tú deseas en tu mente, que tiene que ver con la manera como tú alimentas tu mente. Esa es la vida de la mente, o como
no hace nada de eso, sino que hace todo lo contrario. Y lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad muy superficial. Decía Richard Foster en uno de sus libros publicado en la década del 90, si mal no recuerdo, que la maldición de esta generación es la superficialidad de su mente, de su pensamiento. Si tú abres las redes sociales, tú te puedes dar cuenta cuán superficial es la mente de nuestros días. Ahora, hermanos, de la misma forma que yo puedo tener mi mente transformada, renovada por medio de la palabra de Dios y su verdad en general, de esa misma forma yo puedo tener mi mente deformada. Yo puedo tener mi mente trastocada, no transformada, pero sí deformada. Y la forma como eso ocurre es cada vez que tú te expones a lo que sea, no importa si es una película, si son cosas en las redes sociales, si es una conversación, si son cosas que tú ves, cada una de esas cosas deja una huella en tu mente. Y eso nosotros no lo sabemos simplemente por argumentación filosófica o porque recordamos de memoria. No, nosotros sabemos hoy en día médicamente que eso es verdad. Por eso es que la memoria existe. Porque hay una huella que se creó que ahora yo puedo pensar y ver lo que tú quieras en ese momento. Tú puedes recrear realidades en tu mente porque ya conociste la realidad y eso dejó una huella. Por tanto, yo necesito tener cuidado acerca de lo que entra a mi mente. Porque el mundo nos bombardea continuamente y de forma muy sutil con sus antivalores. Tú puedes tener un simple anuncio de un carro, pero te lo pueden poner con una mujer vestida de cierta manera y eso puede crear en tu mente, va a crear en tu mente ciertas ideas que quizás sean acerca del carro, pero quizás sea acerca de la modelo que viste, que quizás consideraste que era una mejor modelo que el modelo del carro. Nosotros necesitamos montar una defensa, un ataque, escucha cómo, intencional, continuo, de la renovación de la mente vía la verdad de Dios. Y ahora yo necesito no solamente montar ese contraataque continuo, intencional, haciendo uso de la verdad de Dios, es que junto con la verdad de Dios en mi mente hay mentiras que se levantan o antivalores que se levantan en tu mente y en la mía. ¿Qué yo hago? Pablo me dice, 2 Corintios 10:5, que yo debo someter todo pensamiento que se levanta contra Dios, todo lo que Dios no aprueba, cautivo a los pies de Cristo. En otras palabras, llegó a mi mente, tengo que someterlo, tengo que negarlo, tengo que decir no, porque hay algo más alto, más grande, que lo que ese deseo es, que se llama Dios, que me ha dado una dirección, me ha dado valores, me ha dado una mente para pensar diferente. Entonces, una mente carnal no puede tener pensamientos santos. Lo increíble es que una mente que va en proceso de santificación sí puede tener pensamientos carnales porque estamos en un mundo caído todavía y tenemos una naturaleza carnal. Entonces, dependiendo de lo que yo lleve a mi mente, así yo pienso. La mente puede estar llena de valores. Un valor es algo a lo que yo le doy importancia. Puede ser tus hijos. Eso es un valor, tú le das importancia. Tiene sentido, tiene significado. A eso, a lo que tú le das valor, para otra gente puede ser dinero, otra gente puede ser cualquier otra cosa. Pero a eso que tú le das importancia, que tú lo consideras un valor, eso te lleva a reaccionar de una manera. Un valor bíblico es algo que Dios valora. Pero eso que Dios valora, si pasa a ser tu valor, te va a llevar a reaccionar de una manera. Ahora, Satanás nos brinda antivalores. Cosas que el mundo me dicen que tienen valor y que de repente yo compro como un valor, pero es un antivalor. ¿Y cómo yo sé que es un antivalor? Porque la palabra lo niega, lo condena, lo rechaza,
Lo que Satanás sí quiere es que yo reemplace los valores de Dios por sus antivalores, de manera que ahora la mente quede deformada. La razón por la que Satanás quiere que yo compre antivalores, porque son antivalores, pero tan pronto yo lo compro, son mis valores. Y la razón por la que él quiere que yo compre esos antivalores, que ahora pasan a ser mis valores, es porque eso que yo valoro le da origen a mis emociones, a mis sentimientos, a mis deseos, a mis hábitos y a mis patrones de comportamiento. Literalmente hablando. Y podemos ejemplificarlo de manera sencilla. Hoy al mediodía yo llegué de la clínica, pasada la 1 de la tarde, y a mi esposa y mi hermana y una sobrina estaban ahí, estaban almorzando. Y yo llegué y dije, no tengo hambre, no quiero comer. Pero me dijeron que alguien me había enviado un helado. De repente, inmediatamente se me abrió el apetito. Porque eso es algo que yo valoro. Y eso le da origen a mis emociones, sentimientos, deseos, hábitos y patrones de comportamiento. Tu mente te induce a pecar o a rechazar el pecado. Te induce a pecar o a adorar a Dios. Escucha este texto de Efesios 2:3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, creyentes en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo, escucha, los deseos de la carne, escucha algo más, y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Deseos de la carne, mi carne tiene deseos. Cuando tú tienes hambre, llámale a eso, tu carne física tiene deseo. Pero de repente tú tienes, no simplemente tienes hambre, de repente tú tienes hambre y quieres carne. O quieres un helado como yo, o quieres cualquier otra cosa. Tu mente de repente dice, no, yo no solamente, el estómago tiene hambre, pero yo tengo deseos. Y yo quiero complacer el hambre del estómago con el deseo de la mente. Eso es como opera. La mente le da origen a formas creativas de pecado. La tuya y la mía. Es así. Lamentablemente, pero es así. Entonces hay diferentes formas como Satanás logra dominar tu mente. Mucho de lo que hemos dicho ahora es en términos de tentaciones para que puedas comprar valores o antivalores del mundo. Pero una de las maneras como él logra hacer eso es intimidándote. Por eso es que en la segunda sesión vamos a hablar mucho de la necesidad de confiar en Dios. Porque si Satanás te intimida y tú te amedrentas, tu miedo te va a llevar a hacer cosas que Dios no aprueba. Tu temor te va a llevar a hacer cosas que Dios desaprueba por completo. Escucha este texto de 1 Samuel 13, 7 al 11. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba, escucha, temblaba de miedo. Ahí está el temor. Pero Saúl estaba ahí también. Él también estaba atemorizado. Allí estuvo esperando 7 días. Dice Saúl, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, ahora Saúl tiene menos gente, Saúl ordenó, tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció holocausto. Eso le estaba prohibido, porque él no era profeta, no era sacerdote. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? ¿Cuál ha sido la locura? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue el desastre que hiciste? Pero notaste, Saúl esperó 7 días. Él sabía que él tenía que esperar por Samuel porque eso fueron las directrices. Pero resulta que ahora los soldados comenzaron a irse. Él se intimidó aún más porque tenía un gran ejército en contra. Y ahora en medio del temor, él dijo, déjame yo ofrecer el sacrificio, porque él pensaba que con el sacrificio iba a agradar a Dios, iba a tener a Dios de su parte.
Cuando Samuel llega, el texto, cuando tú lo lees completo, dice que tan pronto Samuel terminó de ofrecer el holocausto, tan pronto, ahí llegó Samuel. Tan pronto Saúl ofreció el holocausto, ahí llegó. Es como que terminé y por ahí entró Samuel, porque fue una prueba para él. No confió en Dios. Y su temor lo llevó a hacer algo que le costó el reino a Saúl. Ese día, Dios le dijo a través de Saúl a Samuel, Dios le dijo a Saúl a través de Samuel, hoy he quitado el reino de tu mano. Una mala decisión, un mal pensamiento, una mente llena de temor por no seguir las directrices, porque el holocausto no era lo que iba a complacer a Dios como Samuel le enseñó a Saúl, sino la obediencia a Dios. Entonces, como decía A.W. Tozer, el temor es de la carne y el pánico del diablo. Porque el pánico me hace vulnerable. Es una de las maneras como Él me dirige en sus direcciones, en su dirección. Escucha al apóstol Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo me dice, si tú quieres tener una mente en paz, ¿okay? Para que no esté amedrentado, tú necesitas ofrecer oración, tú necesitas suplicar a Dios, tú necesitas esperar en Dios. Escucha, ¿qué más? Tú necesitas dar gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar en paz tu corazón y tu mente. Una y otra vez, hermanos, si tú prestas atención cada vez que lees la Biblia, a las veces que la palabra mente o mentes aparece, es impresionante. Porque esa es tu torre de control. Cuida tu mente. Por eso es que en la armadura de Dios, que vamos a tocar muy brevemente en la próxima sesión, hay un casco en la armadura de Dios que es simbólico, simplemente para simbolizar algo precisamente, y es: cuida tu mente. El casco protege la cabeza del soldado, pero en este caso está apuntando a cuida tu mente, lo que entra, lo que oyes, cómo piensa, hacia dónde te dirige. Y la ansiedad, entonces, cuando yo pierdo mi tranquilidad, la ansiedad no me deja pensar correctamente. La otra manera, como nosotros pudiéramos hacer presa o caer como presa en esta batalla, como víctima, es cuando permitimos que la amargura nos llene y le damos cabida en esa mente a esos pensamientos. Recuerda que hace un momento estábamos hablando de cómo Saúl fue intimidado y se llenó de temor. Sí, pero otras veces lo que Satanás hace es que nos ayuda a regurgitar las heridas. Y eso es una de las formas como Él nos ayuda a caer, nos empuja a la caída. Nos lleva a lamer nuestras heridas. Lo que me hicieron. Mira cómo me hirieron. Sí, porque mira, yo no me he recuperado. Y tu mente comienza a llenarse de amargura. ¿Y tú sabes qué pasa? El salmista te dijo qué pasa. Que cuando tu corazón se llena de amargura, tú eres como una bestia. Eso fue lo que él dijo. Cuando mi corazón se llenó de amargura, yo era como una bestia delante de ti. El salmista, delante de Dios. ¿Y cómo son las bestias? No tienen freno, no tienen cómo pararse, cómo frenarse. Se manejan por instintos. Sí, la amargura me lleva a tal cosa, pero esa amargura fue cultivada en mi mente con pensamientos que yo regurgité, que yo decidí mantener en mi mente, en mi recuerdo, en mi memoria. Eso no me ayuda tampoco, hermanos. La batalla ruge en tu mente y tiene que ver con la verdad.
tiene que ver tanto con la verdad, y el apóstol Pablo nos preparó o nos dejó enseñanzas para prepararnos para la batalla, que oye lo que él nos dice a nosotros, cuando le escribe a los filipenses en 4:8. Dice, cuando ya está casi cerrando la carta, por lo demás, hermanos, es como finalmente, ya por último, todo lo que es verdadero, eso tiene que ver con la verdad, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. No pierdan el tiempo en meditar, en pensar, en regurgitar cosas, número uno, que no son verdaderas, especulaciones. Porque cuando fulano dijo tal cosa, yo estoy seguro que estaba, en buen dominicano, tirándome una indirecta. Tú no sabes eso. Cuando él hizo tal cosa, eso lo hizo por mí. Tú no sabes eso. Puede ser, pero no lo sabe. Pues si no lo sabe, no lo piense. Piensa solamente en lo que es verdadero. ¿Y qué es lo que es verdadero? Pablo dice, bueno, mira, lo verdadero es digno, es justo, es puro, es amable, es honorable, es virtuoso. Gasta tu mente en eso. Esa sola recomendación te va a proteger en la guerra espiritual. Créeme que te va a proteger en la guerra espiritual. Te va a evitar muchos problemas, muchas amarguras, muchos tropiezos. De nuevo, la batalla es por la verdad, la batalla ruge en tu mente, y quiero enfatizar eso, porque Pablo me mandó a meditar en la verdad. Escucha ahora cuando le escribe a los Corintios, su segunda carta 13:8. Nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Es como que Pablo nos está diciendo, hermano, ¿sabes qué? Tú sabes cuál es la verdad. No puedes, lo hacemos, pero no debes. Nada podemos hacer en contra de la verdad. Lo único que puedes hacer, lo único que te va a llevar a obtener victoria es hacer cosas a favor de la verdad. Y eso es un ejercicio continuo. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer con relación a la verdad, yo tengo que comprometerme con la verdad. Recuerda que Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo tengo que comprometerme con la verdad. Y yo voy a usar una serie de pasajes bíblicos simplemente para decirte cosas que Dios me ha dicho en su palabra que yo tengo que hacer con la verdad. Entonces esto es, yo tengo que amar la verdad, Zacarías 8:19. Yo tengo que buscar la verdad, Jeremías 5:1. Yo tengo que elegir la verdad, Salmo 119:30. Yo tengo que vivir por la verdad, Juan 3:21. Yo tengo que caminar en la verdad, Salmos 26:3. Yo tengo que obedecer la verdad, 1 Pedro 1:22. Yo tengo que manejar correctamente la verdad, 2 Timoteo 2:15. Yo tengo que hablar la verdad, Salmo 15:1 y 2. Yo tengo que trabajar por la verdad, 3 de Juan 8. Yo tengo que ser guiado por la verdad, Salmo 43:3. Yo debo ser fiel a la verdad, 3 de Juan 3. Y yo debo adorar en verdad, Juan 4:23-24. Impresionante. Todo lo que Dios me dice, ama la verdad, sigue la verdad, piensa la verdad, permanece fiel en la verdad, háblate verdad. Eso es una de las cosas, hermano, que tú y yo necesitamos hacer. Tenemos que hablarnos verdades. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros nos hablamos muchos, nos oímos mucho y nos hablamos poco. Y tú me dirás, ¿qué trabalengua es eso? Cuando tú te oyes mucho es cuando tú estás rumiando cosas que te han hecho, no, porque no le voy a decir eso, no, porque no vale la pena, él no se lo merece, todo eso tú te estás oyendo demasiado. Entonces, ¿cuándo es que yo me hablo? Tú te hablas cuando tú dices, sí, es verdad que él no se merece esto, pero la Biblia me manda a amar a mis enemigos. Ahora me estoy hablando. Es cierto que me hirieron, pero la Biblia me manda a perdonar. Ahora me estoy hablando. Yo tengo que hablarme verdad. Uno de nuestros pastores más jóvenes, quizá el más joven de todos de ellos, me decía, me ha ayudado enormemente, Miguel,
el hablarme verdad. Cuando voy manejando, el repetirme verdad. Sí, pero la verdad es esta. Sí, pero la verdad es esta otra. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos. De eso habla Pablo a los Efesios, que nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, que no andemos como insensatos. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo descrito por la palabra, descrito por el apóstol Juan en su primera carta en 5:19, de esta manera. Escucha, nosotros sabemos que somos de Dios, pero hay algo más, dice Juan, que sabemos, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. De alguna manera, bajo la soberanía y control de Dios, Dios le entregó este mundo a Satanás, bajo su soberanía, bajo su control. Él no puede hacer lo que se le antoja, no. Pero Juan claramente me dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso es lo que explica el estado de descomposición del mundo en nuestros días. Literalmente, a nivel social, moral, geopolítico y todo lo demás. En ese mundo tú y yo vivimos. Tú y yo no podemos andar como insensatos. La manera como yo trato de figurarme eso en la mente es como en esos campos donde minan los terrenos, ponen bombas, ¿verdad?, debajo de la tierra para que si tú la pises explote. Hazte de cuenta que este mundo está minado por el enemigo. Minado. Y tú tienes que caminar como en puntillas. No vaya a ser que pise en un lugar donde te explote debajo de los pies. Eso es como tenemos que visualizar el mundo en el que vivimos. El poder de Satanás radica en la mentira, hermano. No es en otro lugar. Satanás tiene un poder, pero no lo puede ejercer antojadizamente porque Dios no se lo va a permitir, y mucho menos contra sus hijos. La bazuca de Satanás es la mentira. La usó en el jardín del Edén, la usó en el desierto con Cristo. Y la bazuca de Satanás radica en la mentira. ¿En cuál es mentira, pastor? Número 1, la mentira que tú crees. Número 2, la mentira que tú dices. La mentira de los sistemas educativos, hoy en día lo estamos viendo con esta ideología de género. La mentira acerca de tu identidad, felicidad, realización, donde los títulos te hacen sentir bien, o los logros, o el dinero, o la forma como te viste, o las marcas, o los modelos de carro. Toda esa mentira simplemente te hace vulnerable en la guerra espiritual. La mentira en los cuerpos de leyes, cuando se aprueba el aborto, eso es una mentira que está legislada. Eso es parte de la bazuca de Satanás. Satanás decía que la bazuca de Satanás es la mentira. Mira qué tanto eso es así. Cuando tú lees la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y él le habla de los tiempos futuros. El texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, habla de un momento dado donde Dios va a permitir que un espíritu de engaño venga y engañe a la gente. Déjame leértelo, por si acaso tú nunca lo has leído. Hablando de la venida del anticristo, dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12, la venida del impío, ese es el anticristo, será conforme a la actividad de Satanás. Satanás está detrás del anticristo. ¿Cómo? Con todo poder y señales y prodigios, mentirosos, ese es su bazuca. Pero son señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué que Dios está haciendo esto? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Dios dice, esta es la verdad. No te complaciste en la verdad. ¿Tú sabes qué? Voy a permitir falsos maestros, falsos apóstoles que vengan y prediquen una mentira que tú vas a creer.
Y ese va a ser tu juicio. Y va a ser tu juicio porque cuando vinieron verdaderos profetas o verdaderos en el pasado, verdaderos pastores en el presente y te predicaron la verdad, no amaste la verdad, amaste la mentira. Por tanto, voy a dejar que seas engañado. Cuando yo leo las redes sociales y yo veo la vorágine de mentiras y de especulaciones y yo a veces digo, no estaremos ahí. Porque el mundo hoy en día ha creído de una manera tan irracional que un hombre puede ser mujer, que un hombre puede embarazarse, que una mujer puede ser hombre. Y la gente, los países están legislando a favor de eso. Yo me pregunto, pero ese no es el espíritu de mentira. Porque si no lo es, yo creo que se parece mucho. Y al final, la iglesia ha sido infiltrada a lo largo de 2000 años por herejías, y las herejías, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las palabras de Pablo para su discípulo Timoteo, en su primera carta 4, 1 y 2, básicamente han sido influenciadas, traídas por demonios. Escucha, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Gente prestando atención a falsos maestros, pastores en púlpitos, engañadores, que enseñan doctrinas de demonio. Por esa razón, tú y yo necesitamos preparar la mente para la batalla, literalmente. Y eso es lo que Pedro le dice a sus seguidores en 1 Pedro 1:13. Preparen su mente o preparen su entendimiento, dependiendo de la traducción que tengan, para la acción. O sea, preparen su mente para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. De manera que nosotros necesitamos vivir preparados, alerta, sabiendo que estamos rodeados de medias verdades que se convierten en mentiras completas que frecuentemente compramos. Y yo necesito preparar mi mente para la acción. No puedo vivir como si Cristo nunca va a venir. No puedo vivir como si yo no voy a tropezar y caerme. No puedo vivir como si yo no pudiera ser engañado. El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Ya yo me refería a esto, a que nosotros necesitamos traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. El problema es que cuando yo no hago eso, esos pensamientos que recurren en mi mente, que le van dando forma a mi mente, que incluso biológicamente nosotros sabemos que incluso afectan la manera como las neuronas se unen, forman una fortaleza. Una fortaleza que es muy difícil romper. Y en gran manera, cuando Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas, es a eso que se está refiriendo. Se está refiriendo a demonios. Se está refiriendo a un patrón de pensamiento formado a lo largo de años, a través de la práctica, que nos lleva a pecar de manera recurrente y que se nos dificulta destruir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque es una fortaleza. Y para yo destruir eso no va a ser simplemente con un hábito. Yo voy a necesitar armas poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortaleza, de la cual hablaremos un poco en la próxima sección. Entonces, ¿cómo enfoco, para concluir, cómo enfoco mi mente al día de hoy? Bueno, con relación al pasado, Pablo me dice, olvidando lo que queda atrás. Deja el pasado atrás. Ya el pasado no me interesa. Tú conoces esa canción de José José, ¿verdad? Ya el pasado no me interesa. Entonces lo que quedó atrás, quedó atrás. Te sirvió para aprender, aprendiste. Te sirvió para fortalecerse, ok, amén, gloria a Dios. No olvides las lecciones aprendidas del pasado. Ok, entonces eso es como voy a el pasado, incluyendo lo que está aquí. El texto dice que todas las cosas pasadas que se registraron se dejaron aquí para mi enseñanza. Bueno, las mías también, las que están registradas en mi mente, me sirvieron para aprender la lección.
¿Cómo enfoco mi mente en el presente? Bueno, yo aprendí de un pastor que ya está en los 90 años la siguiente frase: donde quiera que tú estés, debes estar todo ahí. En otras palabras, no estés soñando con pajaritos en el aire. Si estás aquí, estás aquí. Estás ahora en el reino de Dios, pues debes estar todo en el reino de Dios. Tu mente debe estar en el reino de Dios. Tú debes estar consumida por el reino de Dios. Número 2, porque estamos hablando del presente ahora. Ya vimos lo que hacer con el pasado. El presente, vive un día a la vez. No te distraiga. No permita que tu mente viva mañana cuando tú no sabes si te va a despertar en el día de mañana. ¿Quién sabe lo que el mañana depara? Cristo mismo nos dijo en el Sermón del Monte: cada día tiene su propio afán. El afán de hoy es lo que tengo que hacer hoy, lo que el día me presentó hoy. El de mañana será mañana. Eso es como enfoca tu mente. Una mente dividida, una mente preocupada, es una mente, literalmente la palabra preocupación en el lenguaje original tiene que ver con una mente dividida. Y una mente dividida es una mente fácilmente presa de los ataques del enemigo. Ya vimos el pasado, ya vimos el presente para enfocar la mente. ¿Y cómo me enfoco para el futuro? Bueno, aquí está Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Enfócate en lo que te espera, la vida venidera. Pon tu mente en las cosas de arriba. La victoria final es futura, pero ya fue proclamada desde la tumba de Jesucristo. La lucha es presente, pero enfócate en lo que ha de recibir. Por eso es que Pablo puede decir que los sufrimientos de este mundo son leves y pasajeros, a pesar de que pasó las 1001. Pablo dice, no, ellos son leves y pasajeros, en serio. Bueno, Pablo podría decir, depende. Si lo mira desde la perspectiva terrenal, los sufrimientos por los cuales yo he atravesado y que otra gente atraviesa son horripilantes, incomparables. Pero si lo compara con la gloria que ha de venir, son leves y pasajeros. Entonces necesita para la guerra espiritual una perspectiva divina y necesita expectativas correctas. ¿Cuáles son? Vivimos en un mundo caído. Yo tengo una naturaleza caída, con deseos que va a hacer guerra contra la ley de mi mente, que se deleita en la ley de Dios. Tienes que preparar tu mente para la acción. Sé sobrio, sé prudente, aprovecha bien el tiempo y enfócate en las cosas que Dios te ha revelado. Padre, gracias por hablarnos con claridad acerca de la naturaleza de la batalla. Una batalla que es por la verdad, una batalla que ruge en mi mente, la mente de cada uno de tus hijos. De hecho, una batalla que rugió en la mente de tu propio hijo en el Getsemaní cuando sudaba gotas de sangre, pero tú le diste la victoria y Él ahora nos da a nosotros la victoria. Ayúdanos a vivir para ti, pelear para ti y proclamar tu verdad para que muchos más puedan encontrar libertad por la verdad que Cristo murió. En tu nombre, amén, amén.